¿Cuántas veces has sentido que la vida se escapa de tus manos? Planeamos con detalle, imaginamos escenarios, tratamos de asegurarnos de que todo salga según lo previsto, y aún así, un giro inesperado lo cambia todo. Entonces surge la frustración, la ansiedad, el miedo. Queremos controlar lo incontrolable, como si con nuestra voluntad pudiéramos detener el viento o cambiar el curso de un río. El budismo, el taoísmo y el estoicismo, aunque con palabras distintas, coinciden en una misma enseñanza. Gran parte de nuestro sufrimiento nace de querer dominar lo que nunca estuvo bajo nuestro poder. Luchamos contra el flujo natural de la vida, y esa lucha nos desgasta más que los propios acontecimientos. El taoísmo nos invita a observar la naturaleza. El río no lucha por fluir, el árbol no exige que llegue la primavera antes de tiempo. Todo sigue un orden invisible, y cuando intentamos forzarlo, nos alejamos de esa armonía. El budismo lo expresa como el arte de soltar el apego, entender que todo cambia y que aferrarnos solo nos ata al dolor. Los estoicos, desde su filosofía práctica, lo resumieron en una máxima sencilla: hay cosas que dependen de nosotros, y cosas que no. La sabiduría consiste en distinguirlas. Este video es una invitación a reflexionar sobre cómo soltar lo que no podemos controlar y recuperar la paz en medio del caos. A lo largo de las siguientes enseñanzas, exploraremos cómo la suavidad, la aceptación y la claridad interior pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Quédate conmigo hasta el final, porque allí comprenderemos juntos que soltar no es perder, sino ganar un espacio de libertad que el control jamás podrá darnos. Enseñanza 1: el peso invisible del control. El deseo de controlar nace de un instinto profundo, la necesidad de sentirnos seguros. Queremos que las cosas ocurran como las planeamos porque creemos que, de esa manera, podremos evitar el dolor y garantizar la felicidad. Pero este deseo, aunque natural, se convierte en una trampa invisible que nos ata al sufrimiento. Imagina a alguien tratando de atrapar agua con las manos. Cuanto más aprieta los dedos, más rápido el agua se escapa. Lo mismo ocurre con la vida. Cuanto más intentamos aferrarnos a lo incontrolable, más se nos escurre entre las manos, dejándonos agotados y vacíos. El budismo enseña que este aferramiento es la raíz del sufrimiento. Queremos que las personas sean como deseamos, que las circunstancias obedezcan a nuestros planes, que el mundo se ajuste a nuestras expectativas. Pero la vida nunca se detiene, nunca se congela. El cambio es la única constante, y resistirlo es como pretender que el invierno nunca llegue. El taoísmo nos muestra este principio en su visión del fluir. El sabio no lucha contra la corriente, no intenta dominar lo que no puede ser dominado. En lugar de eso, observa, comprende y se adapta. Como el agua que rodea las piedras y sigue su camino, el sabio sabe que la flexibilidad es más poderosa que la rigidez. Los estoicos lo expresaron con claridad: lo que escapa a nuestro control no nos pertenece. Podemos preocuparnos, planear, desgastarnos, pero al final la decisión del universo está fuera de nuestras manos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: si te perturba algo externo, no es por ello mismo, sino por la opinión que tienes de ello. Y eso está en tu poder. La vida seguirá siendo incierta, pero nuestra reacción a esa incertidumbre es lo que realmente nos define. En la práctica, este peso invisible del control se manifiesta en lo cotidiano, cuando revisamos una y otra vez el futuro con ansiedad, cuando tratamos de cambiar a quienes amamos según nuestra voluntad, cuando nos resistimos a aceptar una pérdida o un giro inesperado. Cada uno de estos intentos es un puño cerrado, luchando contra lo inevitable. La verdadera enseñanza es reconocer ese peso y comenzar a soltarlo. Preguntarnos: ¿qué de todo esto depende realmente de mí? ¿Y qué debo dejar que siga su curso natural? Esa distinción sencilla pero poderosa es el primer paso para liberar el corazón de una carga que nunca le correspondió llevar. En la siguiente enseñanza veremos cómo soltar no es renunciar ni rendirse, sino abrir un espacio para la calma y la confianza en medio del caos. Enseñanza 2: soltar no es rendirse, es confiar. Cuando escuchamos la palabra soltar, muchas veces la confundimos con renunciar o con darnos por vencidos. Creemos que soltar significa dejar de luchar, abandonar nuestros sueños o resignarnos al dolor. Pero en la sabiduría oriental, soltar no es debilidad, es confianza. No es inacción, es un acto de valentía que nos permite caminar con ligereza en un mundo donde nada es permanente. El budismo lo explica a través del desapego. No se trata de abandonar lo que amamos o dejar de actuar, sino de comprender que nada nos pertenece para siempre. Cuando soltamos, dejamos de atarnos al resultado y empezamos a disfrutar del proceso. Es como sostener una mariposa en la mano: si intentas cerrarla con fuerza, la dañas; si permites que se pose y se marche cuando quiera, disfrutas de su belleza sin necesidad de poseerla. El taoísmo nos ofrece otra metáfora:
El bambú. Flexible, suave, dispuesto a doblarse con el viento, pero jamás quebrado. Soltar es ser como el bambú, no resistir con rigidez aquello que no podemos cambiar, sino confiar en que, después de la tormenta, siempre habrá calma. El bambú no considera la flexibilidad como debilidad, sino como su mayor fortaleza. Los estoicos también lo enseñaron en sus prácticas diarias. Epicteto repetía a sus discípulos que la clave de la libertad estaba en aceptar lo que no depende de nosotros. Soltar, desde su mirada, es desatar las cadenas invisibles que nos atan a ilusiones de control. No significa abandonar la acción, sino concentrar nuestra energía en lo que realmente podemos transformar, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro carácter. En la vida práctica, soltar puede significar aceptar que no podemos controlar la opinión de los demás, pero sí nuestra respuesta ante ella. Puede significar dejar de obsesionarnos con un futuro incierto y elegir actuar con claridad en el presente. Puede significar comprender que la pérdida forma parte de la vida, y que aunque duela, también abre la puerta a nuevas formas de ser y de crecer. Soltar no es rendirse, es confiar en que la vida tiene su propio orden, incluso cuando no lo entendemos. Es reconocer que el río fluye hacia el mar aunque no sepamos cada curva de su recorrido. Y esa confianza nos libera del peso del miedo, permitiéndonos caminar más livianos en medio del caos. En la siguiente enseñanza veremos cómo esta confianza se convierte en calma interior, y cómo aprender a soltar nos abre un espacio de paz en medio de un mundo impredecible. Enseñanza 3. La calma que nace al soltar. Cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, algo curioso sucede. En lugar de sentirnos más vulnerables, sentimos alivio. Como si una carga que llevábamos en silencio se soltara de nuestros hombros. Esa calma que surge no es producto de que las cosas salgan como queremos, sino de que hemos dejado de pelear contra lo que no depende de nosotros. El budismo explica que el sufrimiento no viene de los hechos en sí, sino de nuestra resistencia a ellos. La vida trae cambios, pérdidas, giros inesperados. Eso es inevitable. Pero cuando nuestra mente dice, esto no debería ser así, creamos una batalla interna que nos roba la paz. Soltar es dejar de repetir esa frase. Es aceptar que la vida se mueve con o sin nuestro permiso, y que al alinearnos con ese movimiento, encontramos serenidad. El taoísmo nos recuerda que el agua nunca lucha contra la roca. No intenta romperla con violencia, sino que fluye a su alrededor, paciente, constante. Y con el tiempo, esa calma persistente transforma la piedra misma. La calma que nace al soltar es como el agua, no elimina el obstáculo de inmediato, pero nos permite fluir con inteligencia, sin destruirnos en el intento. Los estoicos también lo vivieron de manera práctica. Marco Aurelio, en medio de guerras y presiones políticas, escribió: si te angustia algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de cambiar ese juicio. Aquí está la clave: la calma no depende de controlar lo externo, sino de soltar la interpretación que nos ata al sufrimiento. En la vida diaria, esa calma puede experimentarse en momentos simples, cuando dejamos de querer cambiar a alguien que no está listo, cuando aceptamos que el tráfico es inevitable en lugar de desesperarnos, cuando soltamos una expectativa y nos abrimos a lo que realmente ocurre. En esos instantes descubrimos que la paz no estaba en que todo saliera perfecto, sino en dejar de luchar contra lo que es. La calma que nace al soltar es un refugio silencioso en medio del caos. No elimina las tormentas, pero nos da un lugar interior donde ninguna tormenta puede alcanzarnos. Y es en esa calma donde empezamos a ver con claridad lo que realmente importa. En la siguiente enseñanza exploraremos cómo, al soltar y hallar calma, cultivamos también la sabiduría de la aceptación. Comprender que la vida no necesita obedecer nuestros planes para ser perfecta en su propio fluir. Enseñanza 4. La sabiduría de la aceptación. Aceptar no significa resignarse ni rendirse. La resignación nace de la derrota, mientras que la aceptación surge de la comprensión. Cuando aceptamos, no decimos, no hay nada que hacer, sino que reconocemos, esto es lo que es, y desde aquí puedo caminar con más claridad. La aceptación es, en realidad, una forma de sabiduría, porque nos permite dejar de gastar energía en lo imposible y enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos. El budismo habla de la aceptación como la base de la compasión. Cuando aceptamos las cosas como son, dejamos de añadir sufrimiento innecesario. Observamos la vida sin filtros, sin exigirle que se ajuste a nuestras expectativas. Y desde esa mirada limpia, podemos actuar con más calma y más amor. El taoísmo lo expresa a través del principio del fluir. El sabio taoísta no se resiste a la lluvia ni maldice al viento, los acepta como parte del orden natural. Al hacerlo, no solo evita el desgaste, sino que encuentra belleza en lo que otros consideran molestia. En el flujo del Tao,
Cada acontecimiento tiene un lugar, incluso aquello que no comprendemos en el momento. Los estoicos también hicieron de la aceptación una de sus virtudes más grandes. Epicteto enseñaba que no debemos desear que las cosas sucedan como queremos, sino querer que sucedan tal como suceden. Esa actitud no es pasividad, sino fortaleza interior. Al aceptar la realidad, dejamos de desgastarnos con ilusiones y empezamos a vivir con los pies firmes en lo que realmente existe. En la vida cotidiana, la aceptación puede verse en gestos simples: aceptar que no podemos cambiar el carácter de alguien cercano, y elegir amarlo tal como es. Aceptar que la pérdida forma parte de la vida, y en lugar de resistirnos, permitirnos llorar, sanar y seguir adelante. Aceptar que hoy no tenemos todas las respuestas, y aún así seguir caminando con confianza. La aceptación no elimina el dolor, pero elimina la lucha contra él. Nos recuerda que incluso lo más difícil puede transformarse en maestro cuando dejamos de rechazarlo. En ese momento, la vida deja de ser un enemigo al que resistimos y se convierte en un aliado que nos guía. En la siguiente enseñanza veremos cómo, al aceptar y soltar, aprendemos también a confiar en la impermanencia, en la certeza de que todo cambia, y en que ese cambio, aunque a veces duela, también abre las puertas a nuevas posibilidades. Enseñanza 5. Confiar en la impermanencia. La vida nunca se detiene. Todo lo que existe está en constante movimiento. Las estaciones cambian, el día se transforma en noche, los cuerpos envejecen, las emociones aparecen y desaparecen. Sin embargo, el ego lucha contra esta realidad. Quiere que lo bueno permanezca para siempre y que lo doloroso nunca llegue. Y en esa resistencia, generamos nuestro propio sufrimiento. El budismo coloca la impermanencia en el centro de sus enseñanzas. Anicca lo llaman la verdad de que nada es permanente. Cuando comprendemos esta verdad, dejamos de aferrarnos con tanta desesperación y empezamos a fluir con mayor serenidad. No se trata de negar el dolor, sino de recordarnos que también él pasará. Así como la tormenta no dura eternamente, ningún estado humano es definitivo. El taoísmo nos da la misma lección observando la naturaleza. El río nunca es el mismo, el viento nunca sopla de la misma manera, la tierra siempre se transforma. El sabio taoísta no lucha contra esa impermanencia, sino que confía en ella. Sabe que incluso lo más duro se desgasta y que, con paciencia, todo encuentra un nuevo equilibrio. Los estoicos también abrazaron esta verdad. Marco Aurelio escribía: observa cuán rápidamente desaparece todo lo que existe, el cuerpo en la tumba, la fama en el olvido. Solo la naturaleza permanece, siempre creando y renovando. Para ellos, aceptar la impermanencia era un camino hacia la libertad. Lo que no depende de nosotros no debe encadenar nuestra paz. En la vida práctica, confiar en la impermanencia puede transformar nuestra relación con el dolor y la alegría. Cuando sufrimos, podemos recordar: esto también pasará. Y cuando disfrutamos de algo hermoso, podemos vivirlo con gratitud, sabiendo que su valor está precisamente en que no durará para siempre. La impermanencia, lejos de ser una amenaza, es la garantía de la vida. Si nada cambiara, no habría crecimiento, no habría aprendizaje, no habría posibilidad de transformación. Aceptarla es abrirnos a la certeza de que cada final es también un comienzo, y que cada pérdida abre el espacio para algo nuevo. Confiar en la impermanencia no nos hace fríos ni indiferentes. Nos hace más presentes, más agradecidos, más sabios. Porque entendemos que lo único eterno es el cambio mismo, y que al soltar el afán de control, podemos descansar en la certeza de que todo tiene su tiempo, su ciclo y su propósito. En la siguiente enseñanza veremos cómo, al confiar en esta impermanencia, aprendemos también a cultivar la flexibilidad interior, una cualidad que nos permite adaptarnos al caos de la vida sin perder nuestra esencia. Enseñanza 6. La flexibilidad interior. La rigidez es una forma de resistencia. Nos decimos: las cosas deben ser así, y cuando la vida toma otro rumbo, sentimos que todo se rompe dentro de nosotros. La flexibilidad, en cambio, es la capacidad de doblarnos sin quebrarnos, de adaptarnos sin perder lo esencial. Es una cualidad profundamente espiritual, porque nos enseña a vivir en un mundo cambiante con la ligereza de quien confía en que nada puede dañar su esencia más profunda. El taoísmo nos ofrece la imagen perfecta del bambú. En medio de la tormenta, el árbol rígido puede partirse, pero el bambú, flexible y ligero, se inclina con el viento y vuelve a erguirse cuando la calma regresa. La fortaleza del bambú no está en la dureza, sino en su capacidad de ceder. Así también es la flexibilidad interior, no una debilidad, sino una fuerza que nos protege de quebrarnos ante el caos de la vida. El budismo habla de la mente flexible como una mente libre de ataduras. Una mente rígida se aferra a las creencias, a los juicios, a las expectativas,
y sufre cada vez que algo contradice ese marco. Una mente flexible, en cambio, observa sin apego, se adapta, se abre al cambio con curiosidad en lugar de miedo. Esa apertura es lo que le permite permanecer en calma en medio de la incertidumbre. Los estoicos también practicaban la flexibilidad interior. Para ellos, no era posible controlar lo que ocurría, pero sí era posible ajustar la actitud ante lo ocurrido. Séneca decía, no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevamos, es que no nos atrevemos y por eso se hacen difíciles. La flexibilidad nos invita a atrevernos, a movernos con lo que la vida trae en lugar de encerrarnos en la rigidez del debería. En la práctica, la flexibilidad interior se manifiesta en lo cotidiano, cuando los planes cambian y, en lugar de frustrarnos, buscamos nuevas opciones, cuando alguien actúa distinto a lo esperado y decidimos comprender en vez de juzgar, cuando el destino nos lleva por caminos imprevistos y elegimos aprender de ellos en lugar de resistirnos. La flexibilidad no significa no tener principios ni dirección. Significa saber que la vida no siempre seguirá el camino recto que imaginamos, y aún así caminar con confianza. Significa doblarnos sin perder la raíz, adaptarnos sin olvidar quiénes somos en esencia. Cuando cultivamos la flexibilidad interior, descubrimos que ningún caos puede destruirnos. Porque, como el bambú, podemos inclinarnos, esperar, y volver a levantarnos con más fuerza que antes. En la siguiente enseñanza veremos cómo, al integrar la calma, la aceptación, la confianza en la impermanencia y la flexibilidad, aprendemos a vivir en armonía con el caos, transformándolo en un maestro en lugar de en un enemigo. Enseñanza 7. Vivir en armonía con el caos. El caos suele parecernos un enemigo. Lo vemos como desorden, como amenaza, como aquello que interrumpe la estabilidad que tanto deseamos. Sin embargo, desde la mirada de las filosofías orientales, el caos no es un obstáculo, sino parte esencial del equilibrio de la vida. Lo que hoy nos parece confusión, mañana puede revelarse como el inicio de un nuevo orden. El taoísmo nos enseña que el Tao no excluye el caos, lo abraza. El yin y el yang no son fuerzas opuestas que compiten, sino expresiones complementarias de un mismo todo. La noche da sentido al día, la calma al movimiento, el caos al orden. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra el caos y empezamos a reconocerlo como maestro. Cada sacudida, cada giro inesperado, es también una oportunidad para crecer y redescubrirnos. El budismo lo expresa a través de la impermanencia. El caos es la manifestación más clara de que nada es fijo, de que todo cambia. Cuando estamos dispuestos a aceptar ese cambio, el caos deja de ser amenaza y se convierte en camino. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede mostrarnos libertad. Lo que hoy duele, mañana puede revelarnos fortaleza. Los estoicos también abrazaban esta visión en su filosofía práctica. Marco Aurelio escribía, el obstáculo es el camino. El caos, para ellos, no era algo que debía evitarse, sino una herramienta para forjar el carácter. No controlamos lo que llega, pero sí podemos elegir cómo responder. Y esa elección convierte al caos en aliado en lugar de enemigo. En la práctica, vivir en armonía con el caos significa aprender a escuchar la vida en lugar de imponernos sobre ella. Significa aceptar que habrá días donde todo se derrumbe, y aún así mantener la confianza de que nada se pierde por completo. Significa entender que, aunque la tormenta nos sacuda, también limpia y renueva. El caos, visto desde esta mirada, no destruye, transforma. Es el fuego que consume lo viejo para que lo nuevo pueda nacer. Es el río desbordado que cambia el curso de la tierra. Es el movimiento impredecible que nos recuerda que no somos dueños del destino, sino aprendices de su fluir. Cuando dejamos de resistirnos y elegimos vivir en armonía con el caos, descubrimos una paz que no depende de la estabilidad externa. Una paz que nace de la confianza en que la vida, incluso en su aparente desorden, siempre nos está llevando hacia donde necesitamos estar. En la conclusión reuniremos todas estas enseñanzas para comprender que soltar el control no es una pérdida, sino la puerta a una libertad y a una serenidad que ninguna tormenta puede arrebatarnos. A lo largo de este viaje hemos visto que gran parte de nuestro sufrimiento nace del intento de controlar lo incontrolable. Queremos atrapar la vida entre nuestras manos, pero ella fluye como el agua, cuanto más la apretamos, más rápido se escapa. Y en ese esfuerzo nos agotamos, confundiendo rigidez con fortaleza y control con seguridad. El budismo nos recuerda que el apego es la raíz del dolor, aferrarnos a lo que cambia nos condena a la insatisfacción. El taoísmo nos enseña que la armonía no surge de resistir el flujo, sino de fluir con él, como el bambú que se dobla con el viento y nunca se quiebra. Y los estoicos nos muestran que la verdadera libertad no está en dominar lo externo, sino en gobernar nuestra actitud ante lo inevitable. Soltar no es rendirse.
No es renunciar a nuestros sueños ni dejar de actuar. Soltar es comprender que hay una línea invisible que separa lo que depende de nosotros de lo que no, y que cuando dejamos de cargar con lo que nunca fue nuestro, el corazón se aligera, la mente se aclara y la vida se vuelve más sencilla. El caos no desaparece, las tormentas no cesan, las pérdidas seguirán llegando. Pero la diferencia está en nosotros. Si aprendemos a soltar, descubrimos que ninguna tormenta puede llevarse nuestra calma, porque la paz no depende de controlar las olas, sino de confiar en el océano que las contiene. La invitación de hoy es simple y profunda: mira tu vida y pregúntate qué cargas no te corresponden, qué luchas internas solo alimentan tu ansiedad, qué cosas estás intentando controlar aunque sepas, en lo más profundo, que no están en tus manos. Y luego, poco a poco, suéltalas. Recuerda siempre esta verdad: la paz llega no cuando todo está bajo control, sino cuando dejas de necesitar controlarlo todo. Porque soltar no es perder, es ganar libertad. Es abrir espacio para que la vida misma nos muestre su sabiduría, incluso en medio del caos.